hero. Bienvenidos, queridos estudiantes, ¿cómo están? Yo soy el profesor de Sartocas, el curso que te traigo es Física Elemental y el tema del día de hoy es magnetismo. Bien, vamos a hablar rápidamente a este tema que se denomina a todas propiedades que tiene el imán, pues, ¿no? Y bueno, tú sabes que el imán tiene regiones como lo que es el polo norte, el polo sur, y dentro de ellos guardan sus propiedades magnéticas, pues, ¿no? Una zona neutra, bueno, es la zona media del imán. Lo que tú sabes que un imán tiene el polo norte, polo sur, ¿no? Y dentro de ellos hay un campo magnético, pero en la parte entre ambos, en el medio, ¿no? Está la zona neutra. Las propiedades, bueno, son lo que es la orientación del imán, el eje que posee una inclinación de 11,5 grados respecto al eje geográfico. Bueno, eso se le llama declinación magnética. Todo campo magnético al actuar sobre un imán ejerce sobre los polos del este fuerza de direcciones opuestas, lo cual va a producir un torque, el cual tiende a orientar al imán en forma paralela al campo magnético. Y ahí vemos, pues, ¿no? En la Tierra que se comporta como un gran imán. Y vemos algo curioso, ¿no? Que el sur magnético es igual o parecido en el mismo eje que el polo norte, ¿no? El polo geográfico. Y lo mismo, análogamente similar, que el norte magnético es similar al polo sur geográfico, ¿no? Entonces tienden a tener la misma dirección, pero bueno, hay una pequeña inclinación entre ellos, ¿no? O sea, el ángulo, por ejemplo, el polo sur magnético está más inclinado a la derecha que el polo norte geográfico. Y ese ángulo de declinación equivale a 11,5 grados aproximadamente, ¿no? Y es lo que menciona en la primera premisa. Sigamos con las propiedades. Otra es inseparabilidad de los polos. Eso quiere decir que no importa en cuántos tamaños cortes el imán, siempre va a mantener sus mismas propiedades, ¿no? Un polo norte, un polo sur, un campo magnético, etc. Por ejemplo, aquí, mira, ¿qué es una fuerza de atracción? Es cuando dos polos de diferente polaridad se van a atraer. Y cuando una fuerza de repulsión, acá vamos a corregirlo, chicos, que significa fuerza de repulsión, cuando de igual polaridad, ¿no? De igual polaridad se van a repeler, ¿de acuerdo? Esos se repelen de igual polaridad. Entonces, una atracción, cuando tienen, por ejemplo, sur y norte, se atraen, y cuando tienen sur o norte, pues se van a repeler. Eso es lo que sucede en lo que es la fuerza magnética, decimos. Y como te había mencionado, este imán posee un campo magnético, algo así análogamente similar al campo eléctrico que habíamos estudiado. Así es, también acá posee un campo magnético, y dentro de su campo magnético, mientras más cerca esté, bueno, mayor intensidad tendrá, y mientras más alejado, menor intensidad de campo magnético, ¿no? Y eso se le va a denominar como vector de inducción magnética, ¿sí? Y ese es justamente el vector al campo magnético. La unidad de la inducción magnética va a ser el Tesla, y eso es lo que vamos a trabajar hoy día. El campo magnético, al igual que el campo eléctrico, también se suele representar por líneas conocidas. Esta línea se le va a conocer como líneas de inducción magnética. ¿Cómo son, profe, la línea de inducción magnética? Bueno, por acá hay un grafiquito, acá está, mira. Estas son las líneas de inducción magnética, mira, ¿no? Hay una propiedad interesante y acá la vamos a mencionar. Por cada punto magnético pasa una y solo una línea de fuerza. El vector de inducción magnética es siempre tangente a la línea de fuerza en cada uno de sus puntos. En la línea de fuerza orientan del polo norte al polo sur y por el exterior del imán, y del polo sur al polo norte por el interior del imán. La separación entre líneas de fuerza es inversamente proporcional al valor de campo de la región considerada. Y acá está, pues, ¿no? Lo que te mencionaba, ¿no? La inducción magnética, la línea de inducción, parten del polo norte y llegan al polo sur, ¿no? Y si tú quieres establecer el vector de inducción magnética, ese siempre va a ser tangencial a la línea de inducción. Por ejemplo, si yo establezco en este punto, ahí va a estar mi módulo de inducción magnética. ¿De acuerdo?
Entonces, es un vector tangencial a la línea de inducción magnética. El físico danés Hans Christian Ørsted nos descubre cómo acelerar un imán a un conductor donde circula una corriente eléctrica. El imán experimenta fuerzas que tendrán a orientar a un imán perpendicular al conductor. Es decir, dentro de un circuito, Ørsted descubrió cómo un imán, cómo un cable conductor también poseía propiedades magnéticas. ¿Y cómo lo hizo? Colocando una brújula, porque cuando circulaba corriente eléctrica se daba cuenta de que la brújula sufría un comportamiento extraño, o sea, un movimiento. Eso es debido a que, como vuelvo a repetir, el circuito eléctrico lograba dar algunas propiedades magnéticas, ¿no? Y eso se le denomina en la física electromagnetismo. Pero lo vamos a estudiar más adelante. ¿Cómo determinamos la dirección del campo magnético? Vamos a determinarlo por medio de la regla de la mano derecha. Entonces, ¿en qué va a consistir esto? En que nosotros vamos a tomar nuestra mano derecha y por un cable conductor con nuestro dedo pulgar vamos a apuntar la dirección de la corriente. Y con el giro de nuestros dedos, con el giro, de esta manera, vamos a determinar lo que es el sentido del campo magnético. Así es, en este caso, si nosotros miramos desde arriba hacia abajo, veremos cómo el campo está girando de manera horaria, pues, ¿no? Perdón, antihorario, pues, ¿no? De manera antihorario. Y si lo vemos de abajo hacia arriba, observamos cómo el giro es horario. Entonces va a depender también respecto al punto observador cómo esté girando, pues, ¿no? El sentido del campo magnético. Pero va a tener este sentido, miren. Este tipo de movimiento, ¿no? Y recordemos que toda corriente eléctrica va a producir un campo magnético. La ley de Biot-Savart. Para un conductor finito, es decir, tiene un segmento limitado, va a circular una corriente de intensidad I, como lo que está mostrando en la figura, que va a generar un campo magnético tal que en un punto P, considerado en un plano, será mostrar de esta manera. Y así se va a calcular esa intensidad de campo magnético, ¿no? Aquí está. La intensidad de campo magnético en un punto P va a ser ahí a la constante de permeabilidad magnética multiplicado por la corriente eléctrica dividido entre 4pi por el radio, o sea, la distancia del punto P perpendicularmente al sector, al conductor. Esto multiplicado por la suma de los senos del ángulo que forma en los extremos. Pero ¿qué pasaría si cierta suma fuera infinita? Pues, ¿no? Bueno, entonces eso nos daría otro tipo de operación. Hay que saber que la constante de permeabilidad magnética del vacío o también puede ser del aire, se va a calcular, va a ser un valor constante y este valor ya está definido como 4pi por 10 a la menos 7. Tesla, ¿no? La unidad de la intensidad del campo magnético, Tesla por, en este caso, por metro dividido entre área, ¿no? Perdón, entre ampere. Y me estoy confundiendo por la magnitud física. Pues ahí está. Y la intensidad de corriente eléctrica. Y para un conductor semi-infinito, se va a calcular como la constante de permeabilidad magnética por la corriente 4pi por la distancia. Pues, ¿no? Esto quiere decir, como es semi-infinito, se va a tomar solamente uno de los ángulos. Para un conductor infinito, ya, entonces ahí se va a cumplir que se va a calcular como la constante de permeabilidad eléctrica por la corriente 2pi sobre la distancia de separación, ¿ya? Al punto, ¿ya? Ahí está. Y acá vemos cómo va el campo magnético, pues, ¿no? Siempre tangencial. Para una espira circular, la intensidad de campo magnético, bueno, acá no dice aquí, para un conductor bajo la forma de un arco, presenta una corriente que genera un campo magnético en todo el espacio que lo rodea, de manera que todas las líneas del campo envuelven a la espira, observándose que por una de sus caras las líneas salen de su interior y por la otra cara estas mismas ingresan. La intensidad de campo magnético tiene un valor máximo en el centro de las espiras y viene dada por la siguiente ecuación. La intensidad de campo magnético va a ser igual a la permeabilidad magnética
dividido entre 2 multiplicado por la intensidad de corriente eléctrica entre la distancia, pues, ¿no? El radio en este caso. Para un arco, en este caso un segmento que forma un ángulo, ¿no? Como un sector circular. Entonces, un conductor en forma de arco de radio R, subtendido por un ángulo central θ, produce un campo magnético a su alrededor, de manera que en el centro de la curvatura, la intensidad de campo magnético de dicho campo estará dada por la siguiente ecuación. La intensidad de campo magnético en el centro, vamos a decir ahí, de este cable conductor que forma un sector circular, por el ángulo expresado en radianes por la constante permeabilidad magnética dividido entre 4pi por el radio. ¿De acuerdo? Donde θ, como había mencionado, se expresa en radianes. Para un solenoide también se le llama bobina y es un conjunto de arrollamientos por donde circula una corriente eléctrica, creando un espacio interior en un campo magnético debido a la superposición de los campos individuales que genera cada espira de nodo, que estos se refuerzan, dando que en todas las corrientes tiene el mismo sentido. Se puede comprobar lo siguiente, ¿no? Y dirás, ¿qué es esto, profesor? Esto es como un material envuelto con muchas capas de cobre, ¿no? Son cobre. Entonces, esto va a generar un campo magnético. ¿Ves? Esto es como si fuera un cable, un alambre o un clavito, ¿no? De fierro. Lo enrollas con bastantes alambres de cobre y lo conectas a una batería y vas a producir un campo magnético. En estas palabras, vas a crear un imán, un electroimán, le decimos. ¿Está? Y la intensidad de campo magnético se calcula como la constante por el número de vueltas que se den aquí por la corriente dividida entre la longitud de la bobina, ¿no? Ahí está. Y también aquí hay una propiedad que la intensidad de campo magnético en el centro va a ser igual al doble del campo magnético en los extremos, ¿no? Una nota importante, al graficar la inducción magnética hay que tener en cuenta que siempre debe ser perpendicular al radio vector. Y bien pequeño, vamos a hacer algunos ejemplos, como te mencionaba, que dice acá, calcula la inducción magnética a 2 metros del cable muy largo, ¿no? O sea, infinito, ¿no es cierto? Infinito, cuando dice muy largo se refiere a infinito, que transporta una corriente eléctrica de 30 amperios. Entonces aquí vamos a aplicar la intensidad de campo magnético. Recuerda que es la permeabilidad, ¿no? Perdón, cuando dice infinito acá está. La constante de, acá está, la constante infinita entre 2pi por la corriente por el radio, pues, ¿no? Esto es lo que tenemos que aplicar. Entonces colocamos esta formulita, la llevamos allá. Vamos a ver por acá, más adelantito. Acá está, sería constante permeabilidad eléctrica por la corriente sobre 2pi por el radio, pues, ¿no? Entonces sería la formulita. Y decimos, pues, ¿no? La intensidad de campo magnético, esa permeabilidad es de 4pi por 10 a la menos 7, pues, ¿no? Ahí está. La corriente me dice que es 30, es 2pi por el radio, pues, ¿no? Que es 2. Mira qué bonito, se va simplificando. Por ejemplo, el 4pi se elimina y me queda 30 por 10 a la menos 7, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo escribir que se suman los exponentes, 3 por 10 a la menos 6. Recuerda que la unidad es Tesla, ¿no? Por lo tanto, la intensidad de campo magnético 3 microtela. Ya que recuerda que esa palabrita micro, esa palabrita 10 a la menos 6 significa micro, pues, ¿no? Significaba micro, ¿no? No olvidemos eso también, ¿no? Muy bien. Entonces, muy bien. Vamos por la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cuál es la intensidad de campo magnético a una distancia de 4 metros si el conductor es infinito, ¿no? Y lleva una corriente de 16 amperios? Nuevamente hacemos el análisis y decimos la intensidad de campo magnético es igual a la constante de permeabilidad magnética en el vacío por la corriente
sobre 2pi por la distancia, pues, ¿no? Esa distancia que vendría a ser el radio del campo magnético. Muy bien. Entonces, calculemos esa intensidad, el módulo de intensidad de campo magnético. Aplicamos la constante que es 4pi por 10 a la menos 7, un valor constante que no debes olvidar, por la corriente que date el problema que vale 16, entre 2pi, ¿no? Entre 2pi multiplicado por la distancia que es 4 metros. Nuevamente, vemos cómo se va simplificando esto. 4pi, mitad de 2,1, mitad de 16,8, ¿no? Me queda 8 por 10 a la menos 7, ¿no es cierto? 8 por 10 a la menos 7, pero esto es lo mismo que decir 0,8 microtesla. Ahí está, microtesla. ¿Ya? 0,8 microtesla. Bien, no te olvides que del punto al conductor tiene que ser siempre perpendicular. Y es justamente en el problema número 3 que nos dice que calculemos la intensidad de campo magnético en el punto A. Si el conductor es infinito y lleva una corriente de 16 amperios. Entonces, como yo tengo que calcular no la distancia de A hasta donde me diga, sino tiene que ser la distancia perpendicular. Esta distancia tengo que calcular yo. Pero del gráfico observamos, ¿no es cierto? Nos recordemos el triángulo notable de 37, 53 y observamos que este es como 5 por 2 y a la distancia se lo pone como 4 por la misma constante, por 2. Entonces del gráfico observamos que la distancia vale 8 metros, ¿no? Y al aplicar ahora nuestra fórmula de inducción magnética, constante de magnetismo por la corriente sobre 2pi por la distancia, en este caso R, y habiendo calculado ese R y la corriente que me dan como dato que vale 16, reemplazamos, pues, ¿no? La constante vale 4pi por 10 a la menos 7. La corriente I, dato 16 y la 2pi sobre la distancia que nos ha salido 8. Y vemos fácilmente como el pi se elimina, el 2 por el 8 que sale 16 también se va y me queda que esta inducción es 4 por 10 a la menos 7, ¿no? Y todos sabemos, bueno, que esto sería 0,4 microtesla, ¿no? Reduciendo un exponente decimal para obtener que sea una respuesta utilizando el submúltiplo, pues, ¿no? De micro. Entonces no te olvides, pequeño, cuando forma un ángulo, simplemente trazas del punto una perpendicular y esa sería tu distancia. Problema número 4 nos dice, hay el campo magnético en microtesla en un auto situado a una distancia de 2 centímetros de un conductor infinitamente largo por el cual fluye una corriente de 6 amperios. Entonces, aplicando la fórmula, pues, ¿no? Intensidad de campo magnético constante por la corriente sobre 2pi por la distancia. La intensidad de campo magnético, esa constante vale, ya sabemos, 4pi por 10 a la menos 7. Pues, ¿no? La corriente me están diciendo que vale 6 amperios. 2pi por la distancia que es 2 centímetros. Pero recuerda que centímetros se puede escribir como 10 a la menos 2, pues, ¿no? Y mira qué bonito cómo operamos esto, ¿no? Eliminamos 2pi por 2, que es 4pi, se va. S menos 2 sube como más 2. Sería 6 por 10 al cuadrado por 10 a la menos 7. Recuerda que para obtener micro, ¿no? Porque me están viendo en micro, necesito 10 a la menos 6. Simplemente tomo un 10 del 100, ¿no? 10 al cuadrado, que es 100. Tomo un 10 por el 6, que sería 60. Me queda un 10. Con el 10 a la menos 7 lo convierte como 10 a la menos 6, ¿no? Por lo tanto, la intensidad de campo magnético será 60 microtesla. Ahí estaría la respuesta, pues, ¿no? En micro, ¿no? Muy bien. Entonces, todos los problemas estamos resolviendo. Vamos con un último ejemplo. Creo que la clase ya está entendida, pues, ¿no? Muy bien, vamos con este último problemita. Y nos dice, si duplicamos la corriente que circula por un alambre, la inducción magnética en cualquiera de los puntos que rodea al cable va a ser.
Entonces vamos a ver si nosotros duplicamos, dice, si duplicamos la corriente que circula por el alambre, ¿no? Entonces, si tenía una corriente inicial I, vamos a ver, aplicando de frente vamos a aplicar la inducción magnética. Está por I sobre 2pi por la distancia, pues, ¿no? Pero me está diciendo si nosotros duplicamos la corriente eléctrica, la inducción en cualquiera de los puntos que rodea el cable, o sea, en ese mismo radio, ¿no? Por eso es la distancia, ¿cuál va a ser? Si duplicamos, pues el nuevo campo va a ser igual a la intensidad, a la constante que es la misma, pero duplicamos la corriente sobre 2pi por el radio. No lo vayas a simplificar, déjalo así, mira. Déjalo así. Ese 2, como a mí que se ha multiplicado allí, lo sácalo adelante. Y tendré de esta manera, mira. ¿No es cierto? Sí, te mueres por simplificarlo. Yo también. Pero déjalo ahí, mira. ¿Por qué? Porque esto que estoy encerrando en globito, ¿quién es? Es el mismo campo. Entonces, el nuevo campo magnético, cuando tú duplicas la corriente, ¿qué pasa? Se duplica el original. Entonces, ¿qué ha pasado con el nuevo campo magnético? Lo que me dice el problema, se duplica. Cable D. Vemos aquí como respuesta, se duplica. Así es pequeño. Muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos la siguiente clase. Chau, chau.